En esta cuarta parte vamos a crear un paquete nuevo que vamos a llamar progra4.datos. Aquí es donde vamos a crear toda nuestra arquitectura de la capa de modelo, pero recuerden que hay una relación entre datos y modelo como paquete, porque en este caso vamos a acceder a la base de datos dentro del paquete de datos y a la estructura de los objetos dentro de la capa de modelo. Hay una, hay una diferencia muy importante que hay que ir determinando. O sea, todo lo que van a ir viendo ya en esta nueva paquete, vamos a crear una clase que nos conectamos a la base de datos, otra que me maneja la persistencia por medio de una interfase en la que, por ejemplo, le vamos a decir todas mis clases de acceso a base de datos van a tener que insertar, borrar, modificar, buscar y listar algo, ¿verdad? Y al final vamos a tener como un manejador, ¿ya? Un manejador de lo que es el acceso a cada una de las entidades, ¿ya? Por cada una de las entidades vamos a crear un objeto dado. Para iniciar vamos a crear una clase dentro del paquete de datos que le vamos a llamar manejador base de datos. Esta es la clase que nos va a permitir saber a qué base de datos nos estamos conectando, ¿ya? Tenemos varias librerías que vamos a importar, ¿verdad? Que nos sirven para eso, es la misma, el mismo acceso a la JDBC. Viene todo eso en la librería JDBC de Java. Entonces hay cositas que vamos a ir importando nada más aquí porque copié parte del código para efectos de que sea un poquito más rápido la explicación, ¿verdad? Entonces está igual. Y nosotros nada más lo que vamos a ocupar el manejador de base de datos. ¿Qué es lo que me indica? Me indica qué driver voy a ocupar. Aquí es donde nosotros, cuando ya ocupemos el de Derby, por ejemplo, aquí yo se lo voy a cambiar, el driver que me va a cargar, la IP del servidor de la base de datos, el string de la URL del JDBC. Aquí puede ser el que yo cree en mi servicio de base de datos, que ese está acá. Entonces, para efectos de nosotros, ahorita lo que ocupamos es nada más, si queremos crear una nueva base de datos, en este caso aquí se ha llamado la base de datos mbc en Java. Aquí en este caso yo puedo poner solo admin y ya. O sea, eso ustedes pueden definirlo. Al crear la base de datos, ya de una vez les permite crear todos esos los puertos y todo lo demás que nosotros vamos a ir rellenando acá, que no necesariamente es como SQL, pero esa es la idea de lo que es la lo que es la estructura de una conexión a una base de datos. Por ejemplo, en los constructores de manejador base de datos, nosotros tenemos una URL para conectarnos, ¿ya? Muy parecido a lo que se hizo en una tarea anterior. Los que se pudieron conectar a una base de datos conocen bien cómo se podría manejar.
Ahorita ya creo lo que es la URL de nosotros, que efectos para efectos de nosotros ya tenemos todo lo que necesitamos para ir rellenándola a nuestra base, ¿no? Tengo mi driver de cliente, tengo aquí mi URL que en este caso es JDBC Derby. Entonces copio donde tenga que copiar, aquí en la URL para empezar, para ir armando la URL con la que me voy a conectar. Siempre el nombre IP de servidor se mantiene en localhost. El puerto cambia porque ya sería el 1527. Entonces lo cambiamos aquí. 1527. El usuario y el password yo le puse que sea admin. En este caso también admin, ¿verdad? Entonces no hay problema. Ya tenemos listo nuestra conexión a la base de datos, ¿verdad? Ya me conecté a esta base de datos y cuando yo quiera ir creándole tablas y todo lo demás que vamos a ocupar, aquí se van creando. Ya la estructura la tenemos de las tablas porque va a ser igual a la de entidades, ¿ya? Solo hay que hacer un poco de entidad de relación nada más, de que por ejemplo en contrato esté el ID, ¿ya? Entonces, para efectos de nosotros nos quedaría así, para trabajarlo con Derby, y es lo recomendable por ahorita si ustedes no tienen acceso a otras bases. Si tienen acceso a otras bases, sin problema alguno se conectarían si ustedes tienen los valores, ¿verdad? Ok. Esta parte es un constructor que funciona de la misma manera. Le setean todo el driver. Por ejemplo, ustedes ya no quieren conectarse a un Derby. Al inicio empieza que yo me puedo conectar a un Derby, pero cuando quiero construir un manejador de base de datos podría ser otro driver, otro servidor, ¿verdad? Podría ser otro URL, otro usuario de base de datos. Este caso nos da la flexibilidad para poder manejar varias bases de datos, no solo una. Entonces al finalizar de setearlo todo esto, le damos conectar. Entonces no hay problema. Nos conectamos a cualquiera otra. Si ustedes ocupan una en Oracle, podrían de un solo inicializar el constructor con sus valores de Oracle. O dejar esta parte así como por defecto que sea Oracle, ¿verdad? Ahorita por defecto yo le dejé que sea Derby. Y en este caso el método de conectar es igual que el que hemos ocupado antes. Carga el driver, se conecta por medio del get connection y nada más retorna un objeto conexión. Ya en el caso de, perdón, hace nada más la conexión y ese como ya está en nuestros variables de atributos, queda lista la conexión para poder conectarse a cualquier base de datos. También tenemos un objeto conexión que también debe de conectarse, ¿ya? Siempre usualmente en cada operación de base de datos se conecta uno y se desconecta. Esa es la idea. Y también nos permite también tener otro método que podemos crear una sentencia, ¿ya? Y en este sí vamos a dejar listo ya nuestra sentencia SQL para poder ejecutarla. Y ese nos va a retornar un prepare statement, que eso nos va a servir para sacar el result set y todo lo demás que vamos a ir ocupando para iterar nuestro resultado, ¿ya? Todo lo demás son los atributos que se setean o se hacen el get o el set. Entonces esto sería nada más como para ir trabajando el manejador de base de datos, y vamos a crear luego, eso quedaría acá, y voy a crear nada más acá rapidito una interfase, ¿ya? Y esa interfase solo la voy a llamar tao persistencia,
Y en este caso nosotros tenemos nada más, como ya trabajamos nosotros ya trabajamos lo que fue una interfaz. Entonces ahora la interfaz actividad o persistencia lo que nos hace es cómo vamos a forzar que las demás entidades, como por ejemplo la de empleado o la de contrato, accesen a la base de datos y qué operaciones van a crear. Yo quiero por lo menos definir en mi interfaz que todas los DAO empleado, todo el DAO contrato, o sea, todo lo que acceda a la base de datos por medio con los objetos de empleado y contrato, que puedan hacer las siguientes operaciones. Sería public, vamos a hacer, y insertar. Vamos a insertar. ¿Y qué vamos a insertar? Un objeto. Y ahí es donde nos sirve la interfaz identidad, porque nos permite tener un objeto, y luego después nosotros adentro comparamos si ese objeto es el que nosotros vamos a ocupar de la clase, en este caso clase empleado, entidad empleado o entidad contrato. También vamos a tener un borrado y vamos a ver cuál es la condición para borrar. Es más diferente. ¿Qué es lo que vamos a borrar? En insertar, insertamos un objeto. Le ponemos throw exception para poder ver que si en caso viene un error, que lo tire así al log para que pueda uno monitorear si hubo algún problema o no. Vamos a hacer también modificar, que va a ser la misma situación, en el sentido de que vamos a hacer un objeto que vamos a modificar y vamos a tener en este caso una condición a cual vamos a modificar. Entonces el modificar es una combinación de estos dos métodos anteriores, porque aquí tenemos que decirle que vamos a modificar y vamos a retornar un objeto modificado, ¿verdad? En este caso vamos a retornar un entero que nos dice sí, todo está hecho. Ahora, cuando el error que nos aparece acá, nada más es porque necesitamos agregar este import de lo que es la clase interfaz identidad. Ya tenemos tres métodos que seguro lo hemos definido. Ahora vamos a agregar nada más los últimos dos, que sería el buscar y el listar. Que vamos a buscar es un objeto que vamos al final ir a buscar, nos va a retornar un objeto. Entonces primero vamos a buscar por código. Ustedes podrían hacer otros más. ¿Okay? Entonces busca el código y le retorna todo el objeto. Para ello usamos lo que es identidad para tener, sea empleado, sea lo otro, nos va a retornar un objeto. Eso es lo que indica identidad. Ahora vamos a hacer un array list que nos permita listar. Y para listar ahí sí necesitamos qué es lo que queremos listar, que entonces para eso se agrega una condición. Bien, entonces esa es la interfaz como nos queda. En el siguiente video vamos a dejar un detalle de cómo funciona más ya toda una de estas implementaciones. Así que vamos a seguir avanzando para poder tener un acceso ya a los métodos de la base de datos.